Soy la doctora Máxima Méndez Castillo de República Dominicana y en esta oportunidad vamos a estar revisando las nuevas modalidades diagnósticas en inflamación. Para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés y nosotros sabemos que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es asociada de manera directa con un estado inflamatorio crónico sostenido que va a favorecer la formación de las placas que van a llevar al desarrollo de eventos cardiovasculares y que existe una correlación entre la afección a nivel de las coronarias o a nivel del músculo cardíaco que va a determinar la activación de sistemas como el sistema autoinmune por activación del sistema hematopoyético a nivel del vaso y de la médula ósea, que va a producir liberación de monocitos que van a ser los responsables más adelante de convertirse en macrófagos y fagocitar las partículas lipoproteicas, el colesterol contenido en esas partículas lipoproteicas y ser la responsable de la formación de la placa aterosclerótica. Pero no tan solo eso, sino que la liberación de las citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral tipo alfa van a actuar de manera negativa en zonas tan remotas como otros órganos vitales, tales como el cerebro y también el riñón. Y sabemos que los estados inflamatorios a nivel de la vasculatura van a estar determinadas por la liberación de reactantes de oxígenos asociados a una disminución de la liberación del óxido nítrico por una inhibición de la óxido nítrico sintetasa que va a favorecer que haya un proceso inflamatorio en el endotelio que va a permitir y a facilitar que las partículas de LDL atraviesen los espacios interconjunciales, es decir, los espacios que hay entre las células endoteliales y que atraviesen y se pongan en contacto con estos reactantes de oxígeno, así como estos productos reactantes, así como los proteoglicanos que van a cambiar entonces la configuración electrónica de estas partículas lipoproteicas y permitiendo que sean mucho más fácil identificadas por los receptores scavenger de los macrófagos dentro de la íntima vascular. Y vamos a ver que ya dijimos hace un rato que las células del sistema autoinmune liberadas por el sistema hematopoyético que van a migrar hacia el área donde hay el estado inflamatorio van a ser los monocitos y esta por también liberación de sustancias como los BCAM o la molécula de adhesión vascular, así como la molécula de adhesión intercelular, van a migrar hacia el endotelio vascular y van también a atravesar estos espacios interconjunciales y entonces a través de los receptores en scavenger, después de haberse convertido en macrófagos, pues van a fagocitar a las partículas lipoproteicas, específicamente al colesterol LDL, y va a comenzar a formarse de manera lenta y sistemática la célula espumosa. Pero también de manera distal en ese vaso, en la grasa perivascular, va a estar ocurriendo un sinnúmero de cambios biológicos que van a disminuir la relación agua-lípidos en esta placa y va a favorecer que se liberen sustancias como la adiponectina, que va a ser liberada por este sistema o por esta grasa periepicárdica, que es un sistema hormonal, la adiponectina, que lo que busca es estabilizar y desinflamar al activarse los receptores, los genes de los receptores PPAR gamma, y entonces esto no logra ser suficiente para lograr desactivar todo el proceso inflamatorio y va a generar cambios en esta grasa perivascular, que lo vamos a ver más adelante. Pero no tan solo eso, sino que va a haber una migración de células musculares lisas hacia la placa aterosclerótica, tratando, o sea, la placa de aterona, tratando de contener, de dar estabilidad a esta placa, pero van a haber precisamente por la liberación de las citoquinas proinflamatorias, va a haber además de eso liberación de sustancias proteolíticas de estas células musculares, como son las metaloproteinasas, que al final van a terminar dándole a esta placa una mayor inestabilidad. Pues definitivamente sabemos que la inflamación es la clave y ciertamente existen estudios
como desde el estudio Júpiter, en donde se pudo ver que los pacientes en los cuales se utilizó fármaco como las estatinas y aquellos pacientes que tenían reducción de los niveles de la proteína C reactiva por debajo de 2 miligramos iban a tener menor desarrollo de eventos cardiovasculares, cosa que no se veía con aquellos que tenían colesterol por debajo de 130 miligramos por decilitro, pero persistía la elevación de los niveles de proteína C reactiva. Y que el uso de fármacos como las estatinas, específicamente la rosuvastatina en aquel momento, en el Júpiter, pues se tradujo en disminución en el riesgo de los puntos primarios como muerte, stroke, necesidad de revascularización urgente, hospitalización por angina o muerte de origen cardiovascular. Y es de ahí donde sale parte de los conceptos que hablan de los efectos pleiotrópicos de las estatinas asociadas a la reducción de la proteína C reactiva. ¿Y qué decir del CANTOS? El CANTOS Trial, el canakinumab Anti-Inflammatory Thrombosis Outcome Study, en el cual se investigó el impacto del bloqueo de la interleuquina 1 beta a través del uso de un anticuerpo monoclonal, en este caso el canakinumab, en el que se evaluaron más de 10,000 pacientes que tenían previamente infarto agudo al miocardio y elevación de la proteína C reactiva por encima de 2 miligramos por decilitro, pues se pudo ver que el uso de 150 miligramos de canakinumab cada 3 meses redujo el MACE hasta en un 17% de manera independiente de los niveles de colesterol LDL de ese grupo poblacional. Pero no todo es magia. Fíjense aquí en este estudio como el Cardiovascular Inflammation Reduction Trial con baja dosis de metotrexato comparado con placebo, en el que participaron más de 4,000 pacientes que tenían infarto agudo al miocardio previo o que tenían enfermedad múltiples vasos o que tenían condiciones como, además de eso, diabetes o síndrome metabólico, el metotrexate no redujo los puntos primarios compuestos. La colchicina, por su lado, un fármaco económico, accesible, en dosis de 0,5, tanto en pacientes con enfermedad arterial post-infarto o en pacientes que tenían infarto de menos de 30 días, como se ve en el COLCOT Trial, o en pacientes que tenían ya enfermedad arterial coronaria, como en el estudio LODOCO, en el que la dosis baja, low dose of colchicine, tipo el trial número 2, pues demostró también beneficio. Aquí tenemos el COLCOT, en donde se ve reducciones en la incidencia acumulada de eventos de hasta un 23%. Y aquí podemos ver en el LODOCO cómo el uso de 0,5 miligramos de colchicina redujo tanto los puntos primarios como secundarios de muerte de origen cardiovascular, infarto agudo miocardio, stroke y necesidad de revascularización urgente. Esto lo que nos pone a nosotros en clara perspectiva es que la identificación de la inflamación previa al desarrollo del evento cardiovascular puede ser un cornerstone here, en donde los pacientes identificados pues van a tener la oportunidad de ser abordados de manera estratégica, terapéutica, más intensa antes del desarrollo del evento cardiovascular. Y sabemos que tenemos estudios como la tomografía coronaria, que es utilizada ampliamente en la actualidad para evaluar los pacientes en los cuales tenemos sospecha de enfermedad arterial coronaria, en que tienen algún síntoma como disnea, como dolor de pecho o que son intolerantes al ejercicio, o que queremos también tener una aproximación anatómica previo a realizar un procedimiento invasivo como una cirugía de revascularización coronaria o la misma intervención coronaria percutánea. Y también puede ser utilizado para la evaluación de las arterias coronarias a pacientes que van a ser sometidos a cirugías no cardíacas, o si queremos también evaluar la efectividad de alguna estrategia terapéutica que estemos utilizando, ya sea por modificación del estilo de vida o la medicación, o pacientes que ya hayan sido revascularizados. Pero en este momento algunos featuring se le han incluido a la tomografía, que tiene la capacidad entonces de poder poner en evidencia la inflamación en la vasculatura de manera mucho más eficiente. Y puede la presencia de placas con estas nuevas featurings de la tomografía, pues identificar cuáles son las placas que son de alto riesgo. Y se definen placas de alto riesgo a aquellas que tienen baja atenuación o que tienen puntos de calcificación o que tienen imágenes en anillo moteado
que van a conferirle a esa placa una mayor inestabilidad y por ende la inflamación nos va a traducir como que tiene una mayor actividad. Pero no tan solo eso, sino que también por la tomografía podemos evaluar, como estábamos mencionando, la grasa perivascular alrededor de la vasculatura en donde hay un proceso inflamatorio, porque en los vasos sanguíneos, en la arteria coronaria, en donde haya placas ateroscleróticas activas, en donde haya un incremento del estado inflamatorio, va a cambiar la configuración de la grasa perivascular a nivel de ese vaso. Y como vemos aquí, en los pacientes que tienen muy bajo estado inflamatorio en sus arterias, cuando se ve la textura de la adiposidad perivascular que debe de estar conservada, vamos a ver que se pierde en el paciente que tiene mucha inflamación. Y además va a haber un incremento en la infiltración de macrófagos, así como un desbalance entre la proporción acuosa y lipídica de esa placa en cuestión. Y vemos también que a través precisamente de este estudio se puede evaluar el índice de atenuación de la grasa perivascular, que es un índice que nos va a permitir predecir el grado de actividad inflamatoria de esa grasa perivascular y por ende nos va a permitir estratificar el riesgo. Fíjense cómo un índice de atenuación de la grasa perivascular incrementado va a estar relacionado directamente con el grado de enfermedad arterial coronaria. Fíjense cómo es menor el índice de atenuación o el índice de atenuación de la grasa perivascular en los pacientes que tienen sus coronarias sanas y que la incorporación de este índice a la tomografía tiene la capacidad de predecir mejor el riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares asociados a esa placa que si se hiciera solamente con la caracterización anatómica. Y como vemos aquí, de nuevo, la incorporación del índice y que a esas placas que ya la hemos caracterizado como que son placas de alto riesgo, le sumamos el índice de atenuación de la grasa perivascular, pues incrementa la sensibilidad para detectar el riesgo de mortalidad cardiovascular. Aquí, como podemos ver de nuevo, en esta imagen, en la parte inferior, vemos cómo la relación de lípidos agua está conservada en el paciente en el cual hay un estado inflamatorio menor, pero y que incluso esos pacientes que no tienen inflamación perivascular y el índice de atenuación grasa, el score específicamente está bajo, pues esos pacientes a 8 años van a tener un menor desarrollo de eventos cardiovasculares fatales. Pero en la parte superior miramos cómo este panorama cambia totalmente cuando hay una alta inflamación y vemos cómo los macrófagos están pues ya infiltrando esa grasa perivascular y además de eso, el índice de atenuación graso perivascular se va a incrementar y por ende esos pacientes a 8 años tienen hasta un 82% de riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares y que podemos ver que al usar fármacos en pacientes que tienen incremento del índice de atenuación grasa y que tienen placas con alto riesgo, el uso de los fármacos como las estatinas puede disminuir este índice. Aquí podemos ver la sensibilidad diagnóstica para predecir y discriminar el riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares comparados de los marcadores biológicos versus las diferentes estrategias diagnósticas y vemos que la tomografía en la cual se evalúa el tejido adiposo perivascular y se calcula el índice de atenuación grasa, pues va a tener un mayor C-index, que es un índice que le confiere, mientras más alto, le da un mayor valor predictivo a la estrategia que se esté utilizando, en este caso, la tomografía con evaluación del tejido adiposo vascular perivascular. Por otro lado, tenemos el ultrasonido para evaluar la inflamación, en el cual utilizando contraste, realce con contraste, que es novedoso, todavía está en estudio, ¿verdad? Está por otro lado el molecular imaging, en la cual se van a identificar y taguear los microtúbulos como de las moléculas de adhesión vascular
y de las moléculas de adhesión intercelular, lo cual nos permiten pues detectar la actividad inflamatoria en la placa y que todavía está en validación, sobre todo para evaluar pues las respuestas terapéuticas antiinflamatorias. Por otro lado está la identificación o el mapeo Super Microvascular Imaging, que es una nueva estrategia que permite identificar por ultrasonografía la neovascularización intraplaca, ¿ok? Entonces, por otro lado, también tenemos la Clinical Utility del CEUS, una técnica de investigación de bajo costo y que es de manera no invasiva y que permite también evaluar la vulnerabilidad de la placa asociada a la actividad inflamatoria. Por otro lado, tenemos entonces la resonancia magnética. La resonancia magnética es una modalidad muy altamente utilizada, sobre todo para identificar el estado inflamatorio o la infiltración a nivel del músculo cardíaco, ya sea para condiciones en las cuales hay, por ejemplo, sospecha de amiloidosis y demás, y pues permite identificar características tan importantes como la presencia de edema, fibrosis e infiltración en el músculo cardíaco. Por otro lado, también tenemos a la tomografía con emisión de positrones en actividad física y en reposo, en la cual utilizando un radiotrazador, que vamos a ver ahora alguno de ellos, pues se puede identificar el estado inflamatorio y evaluar los trastornos de la perfusión y las anormalidades de la estructura y la función del ventrículo izquierdo, así como identificar la isquemia transitoria y la dilatación. Vemos aquí que los diferentes radiotrazadores que se pueden usar por tomografía con emisión de positrones se clasifican en tres grandes grupos. Los que participan en el inmunometabolismo, como la 18-fluorodeoxiglucosa, que vamos a ver que es el más utilizado en la actualidad para este tipo de estudio. Están aquellos que utilizan las enzimas secretadas por las células del sistema inmune o aquellas que requieren de ligando receptor de las células pues autoinmunes. Y como podemos ver aquí, el más utilizado es el que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, es decir, el 18-fluoroxiglucosa, que nos va a permitir pues identificar las placas ateroscleróticas que están bastante activas. Por otro lado, también tenemos otros trazadores, como podemos ver, pero que todavía están en fase preclínica. Incluso tenemos este que es ya para identificar cuando ya hay rechazo de un trasplante cardíaco. Aquí tenemos una imagen en las cuales se utilizó trazadores y podemos ver la captación de ese radiotrazador a nivel del ventrículo izquierdo, identificando actividad inflamatoria y también nos permite pues también evaluar el grado de infiltración en el caso de pacientes, por ejemplo, con amiloidosis. En este estudio, en la cual se utilizó la 18-fluorodeoxiglucosa con tomografía por emisión de positrones, 13 pacientes más de 30 años, se pudo ver que los pacientes que tenían una mayor captación, pues eran aquellos que tenían un mayor riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares, ya que este grupo de pacientes que participó en esta investigación entraron, pero no tenían historia ni evidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Además, se puede ver que en aquellos pacientes en los cuales hay un incremento en la captación de la 18-fluorodeoxiglucosa, va a haber un menor tiempo para el desarrollo de evento cardiovascular, lo que quiere decir que mientras más captación hay más estabilidad y por ende el paciente está más cerca de desarrollar el riesgo de eventos cardiovasculares. Y esto también lo hace utilizando el TBR o el Target to Background Ratio, que lo hace es comparando el tejido que ha captado el radiotrazador comparado con un tejido que esté circundante o se compara con sangre para ver el grado de captación y ese ratio, mientras más elevado de por encima de aquellos de 2.2, pues van a tener un mayor riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares. Entonces, la tomografía con emisión de positrones, específicamente con 18-fluorodeoxiglucosa, vamos a ver que los beneficios son que nos permiten identificar de manera temprana la inflamación, nos permite evaluar
el grado de actividad metabólica, nos permite identificar las áreas que están afectadas, monitorear la respuesta a estrategias terapéuticas que estemos pues utilizando, y además nos va a permitir de una manera mucho más apropiada pues personalizar las terapias y las diferentes estrategias. Es otro ejemplo en donde se ve una gran actividad inflamatoria por la gran captación de 18-fluoro de oxiglucosa. Además, se están utilizando otras imágenes avanzadas, sobre todo en la carótida, en la cual, por ejemplo, se usa el ultra small por resonancia, ultra small super paramagnetic iron y oxidate, que son con nanopartículas que permiten, pues, trazar o marcar a los macrófagos, las áreas que están ricas en macrófagos, y de esta manera poder identificar cuáles son las placas que están vulnerables y que están en riesgo, así como el realce tardío por gadolinio, también por resonancia. Había mencionado ultrasonografía, es por resonancia, ambos, pero en la carótida, y también se puede ver que es uno de los que también es utilizado con más frecuencia. Aquí podemos ver cuáles son las utilidades, de nuevo trazando o marcando los macrófagos, o evaluando la neovascularización por realce tardío con gadolinio, que va a ser un marcador también de inestabilidad de placa. Aquí, por otro lado, también tenemos la tomografía óptica con coherencia, o sea, tomografía con coherencia óptica intracoronaria, en la cual podemos ver imágenes dentro de la vasculatura y nos permite evaluar datos tan sensibles como el grado de fibrosis de la capa, que ustedes saben que a mayor fibrosis, mayor estabilidad, así como cuál es el PUR de lípidos que tiene esa placa, así como también evaluar cuál es el grado de infiltración de células inflamatorias en las arterias, lo cual nos permite entonces pues caracterizar el grado de vulnerabilidad. Aquí están las diferentes recomendaciones, tanto de las guías europeas como de las guías americanas, y los consensos, y podemos ver cómo de nuevo están tanto la tomografía con emisión de positrones, la resonancia magnética cardíaca, la tomografía cardíaca o tomografía coronaria con incorporación del índice de atenuación grasa, también está recomendado de manera rutinaria. Esto es independiente de los demás featuring que puede tener la tomografía, como evaluar hacer angiotomografía o evaluar el score de calcio coronario, y por ende también la tomografía de coherencia intracoronaria, también los IBUS, y ahí están los grados de recomendaciones basados en estas pues específicas guías. De nuevo, aquí tenemos las particularidades de cada uno. Dependiendo de los accesos que tengamos en nuestros países, pues nosotros podemos decidir, porque sabemos que algunos de estos estudios son sumamente costosos, lo cual, por ejemplo, la tomografía con emisión de positrones combinada con resonancia magnética, no se los mencioné porque no es ampliamente utilizado. No sé si en países como Latinoamérica lo estamos utilizando, así que no se está utilizando en la práctica clínica con regularidad, pero las demás modalidades diagnósticas pues se pueden utilizar sin ningún inconveniente, basado en cuáles son las necesidades y qué estemos buscando, basado en el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias, y estamos aquí para sus comentarios y sus preguntas. Gracias.